3 años y pico. Pero que han llegado cansados ya él, pero bueno, en fin, de todas maneras, a ver cómo salen de él, que esto va a ser lo más interesante. Entrar han entrado, pero a ver cómo salen. Y, bueno, el Ministerio Fiscal se da cuenta de que no era su intención llegar hasta ahí, simplemente quitarle la competencia, y entonces ya, a partir de ese momento, el Ministerio Fiscal dice que lo acusa, y es la postura que ha mantenido pues, hasta el día de hoy. Y esto sigue adelante, y toda la artillería gruesa de lo que se llama la caverna mediática, o como dijo Arzallos con una frase muy afortunada, la brunete mediática, carga las baterías y, ayudados por unos señores que dicen que son juristas, dicen, es que el juez Garzón, bueno, no es que se haya extralimitado, es que ha derogado la ley de amnistía por su cuenta, cuando la ley de amnistía está acordada por el primer parlamento democrático después de febrero del 36. Y por tanto eso es bueno, una cosa sagrada, casi como las tablas de la ley o la Biblia. Y por tanto eso no se puede ni discutir con la ley de amnistía. Pero es que además, no solamente el 77 de la ley de amnistía, sino que en el 2007 ya la ley de la memoria histórica, pues quedarán dudas, ya aclara, por supuesto, que no se pueden abrir causas por crímenes contra la humanidad. En fin, esto nos llevaría a un debate muy interesante para una facultad de Derecho. Por supuesto, en nuestras facultades, como sucede en nuestras escuelas, de esto no se habla. De esto hemos tenido que hablar en Minnesota, en Ginebra, en Buenos Aires, en Chile, en Guatemala. Ahí se habla, y ahí se habla. En Estados Unidos es un tema que se debate mucho en las facultades de Derecho, pero en este país no se puede. Cuando no se puede hablar de educación para la ciudadanía, pues, ¿cómo se va a poder hablar de la guerra civil? Es algo inconcebible, ¿no? Claro, pues no pasa nada, digo esto, entra aquí un marciano y dice, estos señores son contrarios a la educación para la ciudadanía. Ya no lo explicarán. Y no se habla de algo que es muy fundamental dentro de lo que es la cultura jurídica internacional, de la que España, mal que les pese a algunos eruditos, forma parte. Dice, ley de amnistía, efectivamente. La ley de amnistía de octubre de 1977 es una ley que, claro, como algunos leen, otros no quieren leer, se promulgó exclusivamente para comprender, para integrar en su texto lo que había dejado fuera el decreto también de octubre de 1976, todavía con legislación franquista, y hecho con arreglo a los textos franquistas, que había introducido lo mismo, exactamente lo mismo que la ley de amnistía, pero había dejado fuera los crímenes, los asesinatos de ETA. No hace falta ser un profundo historiador, bastan las hemerotecas para saber que en ese momento se produce el debate dentro de ETA, ETA político-militar, ETA militar, y ETA político-militar transmite a los poderes políticos que están dispuestos a dejar las armas, lo que estamos viviendo ahora poco a poco, esto hecho en los años 70 y tantos. Y hay que buscar la salida, y la salida es la ley de amnistía. La ley de amnistía y ya introduce los delitos de sangre también. Pero claro, hay algunos señores, delitos de sangre, hombre, pues los 200.000 asesinatos del franquismo, porque son delitos de sangre, efectivamente, claro. Por supuesto, una tragedia enorme. Y tratan de colarse por ahí. Pero como parece que no tenían, claro, las Cortes se acababan de constituir, no había tradición de parlamentos democráticos durante los 40 años de dictadura, y no tenían servicios jurídicos, y alguien les dijo, dice, vamos a poner, se amnistían los delitos de intencionalidad política. Y dirán, esto es juego de palabras, ¿no? No es juego de palabras. No es juego de palabras porque esos señores en el año 77 tenían que saber que ya en Nuremberg, en el año 46,
se dice lo que son crímenes de lesa humanidad y lo que son crímenes políticos. Y por tanto lo deberían saber, porque eso se estudia en las universidades de todo el mundo. Y entonces no tiene nada que ver un crimen de lesa humanidad, Estatuto de Nuremberg, con los crímenes políticos, que son los crímenes terroristas. Los crímenes terroristas de todas las bandas, sobre todo, por ejemplo, Irlanda. Irlanda es el ejemplo típico de crímenes de intencionalidad política para conseguir la independencia de Irlanda del Norte respecto del Reino Unido, hechos por unos asesinos, o sea que en vez de utilizar métodos democráticos, utilizan la pistola y la bomba, pero son crímenes políticos. Y no se puede, desde el punto de vista, sobre todo de lo que ya es muy sólido a partir de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de las dictaduras de Argentina, Chile, Uruguay y Perú, no se puede confundir ese concepto, repito, con el concepto de delitos políticos. Eso es uno de los argumentos que se va a utilizar, y pienso que lo utilizará el abogado defensor en el informe final. Pero es que había algo más. O sea, los juristas conocemos que hay un artículo en la Constitución española que nos obliga a los jueces españoles a aplicar o a considerar, o al Estado español, a considerar como ley interna, como el Código Civil o como el Código Mercantil, los tratados internacionales firmados por España y ratificados por las Cortes. Y entre esos tratados internacionales está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se firma, esto para los juristas que son un poco, digamos, tortuosos en sus argumentos, se firma en abril de 1977, 6 meses antes de que se acuerde la ley de amnistía. Alguien les debió decir a los parlamentarios que ni se les pasase por la cabeza el considerar que se podía amnistiar o declarar prescritos los crímenes contra la humanidad, porque lo prohíbe el pacto. Y el pacto lo había firmado España. España, como cualquier país, es libre de firmar un tratado internacional, el que sea, la Convención de Derechos del Niño o de Protección a la Mujer. Ahora, si lo firma, tiene que cumplirlo. Es un problema ya casi de derecho contractual. Usted firma el pacto y lo cumple descartando la amnistía de los delitos de lesa humanidad, porque el artículo 15 del pacto lo prohíbe. Pero no, a pesar de todo eso, insiste. La ley de amnistía no se podía derogar. Bueno, en fin, admitamos, en derecho todo es discutible, no hay dogmas intocables. Entonces, como todo es discutible, vamos a abrir un paréntesis de debate. Ya lo primero que se le ocurra a cualquiera, no hace falta ser licenciado en Derecho, mire usted, si en el terreno jurídico tenemos que abrir un espacio de debate, incuestionablemente el que sostiene A no puede ser considerado prevaricador por los que sostienen B, y viceversa. Digamos, usted está equivocado, yo tengo argumentos más sólidos, en fin, esto es un problema bastante lógico de debate en todo, en cualquier campo científico, no digo siquiera en el mundo del derecho. Pero claro, es que además, cuando España firma el pacto, se somete, así como con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, nos sometemos al Tribunal de Estrasburgo, que ya nos ha atizado unas cuantas a lo largo de las demandas que se han puesto. Cuando firmamos el pacto nos sometemos al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no ni siquiera de la Unión Europea ni del Consejo de Europa, y ese comité nos ha dicho en 2 ocasiones, y nos lo va a decir ahora porque toca en el 2012, que deroguemos la ley de amnistía, que va en contra del pacto, por si alguien se había distraído desde 1977 hasta 2008 y ahora en 2012, para que se les refresque la memoria, deroguen la ley de amnistía que va en contra del pacto. Como diría un jurista, nos va a dar a mí lecciones de derecho un organismo foráneo, o sea, recuperando el atavismo nacionalista propio de la guerra de la independencia, ¿no? Y bueno, pues nada, pues no nos bajamos del burro y seguimos sosteniendo que efectivamente la ley de amnistía es muy válida. Primer argumento que yo creo que es bastante fácil de desmontar.
Es más, si lo ignora algún tribunal, y no quiero señalar cuál, a lo mejor él comete prevaricación, por lo menos por ignorancia inexcusable, y por tanto tendría que conocerlo. Y la segunda objeción es la ley de la memoria histórica. La ley de la memoria histórica, para abrir las fosas, se olvida, por supuesto, de los consejos de guerra, porque los consejos de guerra, paradójicamente, no es una cosa que se pueda frivolizar, tienen todos certificado de defunción. O sea, todos los consejos de guerra tendrían un certificado de defunción, parada cardíaca por rotura de músculo cardíaco. O sea, casi todos hablan de esto. Pero las desapariciones forzadas, por supuesto, de naturaleza, no tienen certificados de defunción. Y entonces, pues, la ley de la memoria histórica no se ha hecho nada más, ya dice, ya da las pautas para abrir las cosas, las que les he contado antes y no voy a repetirlas. Procedimiento administrativo. Por tanto, cualquier juez que pretenda abrir una fosa está ignorando la ley de la memoria histórica. Esto ya me parece absolutamente insostenible por una razón. En primer lugar, porque la ley de la memoria histórica es un texto que no se puede, no es ni ley orgánica, ni se puede anteponer ni al derecho penal, ni a la ley de enjuiciamiento criminal. Esto lo tenemos bastante claro, lo debíamos tener por lo menos los juristas, y pues se quiso hacer para la apertura de fosas. Pero claro, es que la ley de la memoria histórica, al regular la apertura de fosas, dice, y no sé si es que mis colegas no leen, no tienen tiempo, no lo sé, dice textualmente, dice, una vez que se ha abierto la fosa y se dará cuenta a la autoridad judicial. Pero la autoridad judicial, ¿para qué se le da cuenta? Para que vaya allí a llevar unas flores, para que vaya a consolar a la familia, o para que vaya a cumplir con la ley de enjuiciamiento criminal que le ordena personarse. Y al ver un cráneo agujereado por una bala, dice, señores, aquí hay una muerte violenta o sospechosa de criminalidad. Tengo que abrir unas diligencias penales, tengo que llamar al médico forense para que empiece a actuar. Ahora tendríamos que llamar a los arqueólogos forenses para que empiecen con el protocolo de exhumación. Sigo las investigaciones, como hizo, por ejemplo, la jueza, paradójicamente, la jueza de Benavente, en Santa Marta de Tera, en donde efectivamente pues, se descubrieron, actuó, e incluso se llegó a identificar a un autor que ya había muerto. Y bueno, no pasa nada, ¿sí? Pues, se hace eso, se identifica a las víctimas, se le ofrece el procedimiento, autor, uno de los desconocidos, en la mayor parte de los casos, o autor conocido pero muerto, y excepcionalmente habrá, en algún caso, un autor conocido y vivo, respecto del cual tengo que anticipar que habría que juzgarle, pero no creo que nadie se le pase por la imaginación que una persona que está rondará ya entre los 80 y tantos o 90 años tenga que ir a la cárcel. O sea, esto sería algo que no tiene ningún sentido, ahora que tendría que quedar ante la historia como el asesino de la fosa de tal sitio. Pero bueno, esto es algo que es de una lógica jurídica y de un principio de justicia elemental. Y además, por si faltaba poco, al final de la ley de la memoria histórica se dice que todo lo que está en esta ley es sin perjuicio de las acciones que las víctimas quieran interponer en defensa de sus derechos. Bueno, señores, ¿a qué viene entonces ahora manejar la ley de la memoria histórica? La ley de la memoria histórica podemos hacer una crítica jurídico, política y sociológica, histórica, pero no hay ningún proceso jurídico y por tanto no hay ningún obstáculo. Y estos son los dos pilares sobre los que se asienta la acusación contra el juez García. Yo pienso que el Tribunal Supremo de un país democrático no debía nunca haberse embarcado en esta cuestión. Estamos siendo observados por todo el mundo. Es algo que mis colegas, con los que he convivido hasta hace poco, no quieren entender. Yo pienso que no tengo ninguna prevención no creo que sea fascista, no me parece que sea ese el adjetivo, pero creo que estamos marcados por estos 40 años, porque todavía tienen ese síndrome de que
nos persiguen y nos tienen envidia, todo eso que se inculcó, esa subcultura que inculcó el nacional-franquismo y el nacional-catolicismo sobre la superioridad, bueno, la reserva espiritual de Occidente, esa es una frase muy querida por el general Franco, o sea, claro, un país que sea la reserva espiritual de Occidente, algunos preservan las reservas petrolíferas, pero bueno, al fin y al cabo, pues, alguna reserva teníamos que tener y la espiritual, pues no está mal, es rentable, pero no está mal. Y por tanto piensan que es una persecución, pero bueno, los que viajamos y salimos por ahí, cuando ves, por ejemplo, a un señor que es ingeniero medioambiental de la Universidad Autónoma de México, y vas allí y preguntas, oye, ¿qué pasa con el juez Garzón? Y digo, hombre, qué tío más raro, un ingeniero medioambiental que conoce el caso del juez Garzón. O cuando, claro, pues de repente se encuentran con 40 televisiones del mundo y el otro día en una conferencia de prensa los corresponsales extranjeros rompiendo una tradición de la cultura europea profunda y anglosajona, y esto tampoco lo quieren ver y no se ha resaltado. Por primera vez en la historia, todos los corresponsales extranjeros, desde los periódicos conservadores ingleses y alemanes, australianos y los más a la izquierda franceses e italianos, le dieron una ovación cerrada al juez Garzón cuando entró en el Palacio de Justicia. Y dice, señores, es que estos también están equivocados, tienen el síndrome del conductor suicida en la autopista, que todos los que vienen de frente están equivocados, ¿no? Ni dejéis que el que va equivocado es usted, y además le va a hacer un daño a la justicia, que es de todos, y al Tribunal Supremo, que no debían ustedes manejarlo así, así que por favor reflexionen y frenen a tiempo antes de causar un desperfecto. Pero como, en fin, todos que tenemos muchos años, nuestra formación religiosa, eso de que Dios escribe derecho con renglones torcidos, pues de repente, sin darse cuenta y muy a su pesar, nos han brindado el Salón de Plenos del Tribunal Supremo de España como el mejor escenario para que todo el mundo haya podido ir por primera vez a una señora de 81 años que no la había escuchado nada más que sus vecinos y ni siquiera sus familiares, retiro de vecinos, porque no se atrevía a hablar de eso, y de repente esa señora ha pasado a abrir los telediarios de todo el mundo. En este punto tengo que estar muy agradecido a mis colegas, porque desde luego el escenario es inmejorable y no hay sitio mejor, y ahora seguiremos, ha seguido hoy, no sé cómo, y seguiremos la semana que viene. Y se me pregunta siempre, ¿cuál puede ser el final? Y con esto termino porque podemos dar paso a preguntas. ¿Cuál puede ser el final? El final pues se mueve entre la razón, el misterio y factores, lo que Somerset Maugham denominaba el factor humano. Pienso que el factor humano se retirará, bueno, discretamente por el foro y que no salgan descalificaciones a priori de tipo personal contra el juez Garzón. El factor jurídico tiene fácil salida frente a la acusación de que se había arrogado una competencia que no tenía, pues la admisión de que hay un debate, y cuando hay un debate no puede haber prevaricación. O lo que ya sería el ideal es que rectifiquen y digan, efectivamente, estábamos equivocados y la tesis ortodoxa con arreglo a la doctrina internacional de un mundo del que España forma parte y de un mundo que es lo que ha causado el asombro mundial, que ha conseguido el mundo jurídico español reavivar la jurisdicción universal y la persecución de los crímenes contra la humanidad. Porque, como les he dicho antes, se construyen en Nuremberg, pasan a ser reglas de Naciones Unidas, pero por razones obvias de la Guerra Fría, nadie se atreve a ir contra nadie. Y por tanto la jurisdicción universal está absolutamente emparedada entre los dos bloques. Hasta que al juez Garzón se le ocurre solicitar la detención de Pinochet por crímenes contra la humanidad. Y cuando todos creíamos, yo el primero, que era una aventura imposible, pues estos señores ingleses, que son unos señores muy suyos, pues se presentan en la casa donde está
Pinochet y lo detienen en arresto domiciliario. Y a partir de ahí se reanuda lo que se había interrumpido con las reglas de Nuremberg. Y claro, ¿qué pasa? Que eso abre respita para condenar a la Junta Militar Argentina, para condenar a todos los torturadores argentinos. En este momento hay 350 militares argentinos en la cárcel, algunos con penas casi equivalentes a eso que llaman prisión permanente continuada e ininterrumpida, no sé cómo el ministro, un nombre muy raro, y ahí están, 300 y pico. Y se imaginan ustedes que en España hubiese 2 o 3, no digo más, pero bueno, en fin, no creo que sea alcanzable. Y esto se transmite a Chile, en Uruguay, se anula, o sea, en Argentina habían hecho lo mismo que aquí, una transición modélica en que los radicales, asustados ante la fuerza de los militares, pues dictan 2 leyes de punto final y de obediencia debida, cuando precisamente todo el juicio de Nuremberg transcurrió sobre la inaplicación de la obediencia debida en crímenes contra la humanidad. Pero se hace, y vienen los juristas argentinos del Tribunal Supremo Argentino y dicen: no, esta ley va en contra de los principios del derecho internacional, y las anulan la ley de obediencia debida y la ley de punto final, y así sucesivamente en Chile, en Uruguay, en Guatemala, en fin, en todos los países que se han incorporado, pues gracias al juez Garzón, o por lo menos gracias al protagonismo del Juzgado Central número 5 a la jurisdicción universal. Esperemos, en fin, espero con impaciencia, porque además a los juristas nos gusta, aparte ya de estas incursiones político-biográficas, pues ver el contenido jurídico de la resolución, porque podrá ser interesante, aunque yo creo que a la comunidad internacional lo que importa, algunos que se absuelvan por razón, me lo han dicho a todos, y algunos que se les absuelva con arreglo a los fundamentos de derecho que rigen hoy en todo el mundo, ese mundo que llaman cercano o civilizado. Las otras 2 causas, no voy a hablar de ellas, pero no tengo tiempo, son 2 adherencias a esta, una con un cierto contenido y debate jurídico importante, que es la de las escuchas telefónicas, una trama de corrupción, y el otro, lo de los cursos